Merece alguna atención algunos comentarios que podemos hacer sobre las entidades de la sociedad civil en este tema de la cuestión ambiental. Particularmente esta idea, en la cual yo no comparto, donde yace la autodefinición por la negativa. Organizaciones no gubernamentales claramente no son el sector público, pero es como que hay una satisfacción por no ser sector público. Y convengamos que en muchos casos las entidades de la sociedad civil, como yo las llamo, cumplen cuando el Estado se achica, en realidad sustituyen el brazo ejecutor del Estado, llevando a cabo cometidos públicos cuando no están a veces preparadas, ni tienen la mentalidad, ni tienen la vocación por hacer las cosas con un sentido publicista y con un sentido colectivo. Yo siempre separo las entidades de la sociedad civil de base, que les duelen los problemas, que trabajan codo a codo con la gente, que tienen vinculación territorial, compromiso social, con aquellas que en realidad forman parte de la superestructura internacional o la superestructura nacional, y algunas son verdaderas multinacionales de la sociedad civil, como es Greenpeace, que es una fundación en realidad con distintas sedes, donde, como toda fundación, tiene objetivos propios, tiene una conducción reducida, y básicamente tienen estrategias realmente donde, además de tematizar los temas ambientales, algunos con más rigor que otros, pero en realidad tienen toda una estrategia marketinera y de el manejo muy bueno de redes y de escenografías y de cuestiones simbólicas, que no pasan a veces mucho más allá de eso y de las conferencias de prensa, ¿no? Acto seguido, después de todo esto, pasan el fondeo de participar y de adherir, siempre desde un segmento ABC1, porque yo nunca las he visto en asambleas de base barriales, ni discutir mucho, porque en realidad eso perturba y hay que tener una estructura de contención social bastante importante, que sí la tienen los partidos políticos, sí conocemos cómo es esta cuestión de lo social, la complejidad, la rispidez que lleva quienes de alguna manera más de lo académico hacemos política. Entonces es mucho más fácil manejarlo en términos de mensajes, generalizaciones, adhesiones, que además se simplifique la manera de adherir, que en general es toda una adhesión a través de una aplicación. Yo recuerdo que una vez saturaron mi correo de mensajes. El problema es que la participación del mensaje la deciden 3 personas. Este es el mensaje a mandar. Usted participa sentándose frente a una computadora y apretando una tecla. Yo en mi vida, desde la militancia universitaria, nunca vi que la participación sea una persona frente a un aparato electrónico o un aparato que sea apretando un botón. Generalmente es un diálogo, un debate, un encuentro, un nuevo encuentro, otro encuentro, algún portazo, vuelta a encontrar, documento, acción territorial. Bueno, es un poquito más complicado y más lento de lo que requieren las fórmulas de el mercadeo en términos de propaganda. Por supuesto que los aportes son con tarjeta de crédito y de débito, que no todo el mundo tiene, y sus campañas siempre son en algunos sitios, a veces son en los subtes, pero muchas veces los he visto ahí por Alvear y Florida, digamos, sitios en que no son absolutamente populares de base, con lo cual algunos problemas ambientales lo tiene precisamente esa gente que no son de alguna manera vinculadas, con lo cual el fondeo internacional no es menor de esta organización. Lo que sí es también interesante es cómo ellos generan, por un lado, insisto, tienen una gran estrategia escenográfica de montajes simbólicos, ¿no? Yo recuerdo en la época de Bosques, por un lado, había árboles que eran vulnerados, pero por otro lado, lo que sí me preocupó, porque es una cuestión desestabilizante que hoy se ha evidenciado recientemente a través de cómo a través de un cierto mensaje uno implícitamente está generando otro que descalifica. Y si ustedes se fijan en la campaña de Bosques, por un lado, decía que Greenpeace delimitaba la escena del crimen en el Congreso Nacional. Cuando yo digo escena del crimen, generalmente
Si hay un crimen, hay digamos, hay un asesino. Si hay un asesino, es un imputado. Si hay un imputado, uno lo asocia con el buscado, vivo o muerto. Es decir, inmediatamente digo, si hay escena de crimen, hay un delincuente. Y acá el delincuente sería nada más ni nada menos que los legisladores elegidos por el pueblo. Esto es como una curiosidad importante que Greenpeace se atribuye a través de un juego de asociaciones el imputar sin ninguna legitimidad social, salvo la propia que les da su presencia en los medios. Y una cosa curiosa es que los medios, cuando hay un problema, le hablan a alguien de Greenpeace en vez de hablar al decano de una facultad, a un experto de alguna de nuestras facultades, ¿no? Entonces esto a mí me parece cuando menos curioso. Entonces, este tema, y ¿por qué digo? Porque en esta cuestión ahora que está tan de moda las series de los laboratorios, cuando uno habla de crimen está la prueba del delito, entonces la prueba del delito sería no votar la ley que ellos planteaban. Y además ahora se ha probado los sistemas asociativos con Cambridge Analytica, cómo ellos hicieron una campaña con Hillary Clinton a través de diciéndole corrupta, pero utilizando para la palabra Crocker una doble O en forma de esposas, quiere decir de esposas de llevar detenida a una persona. Con lo cual, este manejo de imágenes, de conceptos como enlatados y asociados, realmente me parece que es bastante deslegitimante de la democracia. Otro punto es la desconexión. Por ejemplo, yo recuerdo que en una de las tantas, de las muchas deforestaciones de Salta, no digo que no tuvieran razón, que alquilaron un tráiler. Entonces decían nuestra estación, como si hubiera algo permanente, en Pizarro, si mal no recuerdo. Y después desalquilan el tráiler y se vuelven. O de alguna manera los yaguaretés que llegaban a socorrer, supongo, a los criollos y originarios en motos enduro. Cuando los wichis, en realidad, allí hay una foto de los wichis, en moto no andan jamás, en esas motos mucho menos. Con suerte andan a pie, con suerte tienen un caballo, con suerte tienen alguna mula, o si no andarán en bicicleta o caminarán inexorablemente. Entonces hay un desarraigo cultural que tiene que ver con el marketing, a quién me dirijo, no quién tiene el problema, ¿no? Entonces me parece que estas cuestiones las tenemos que mirar con un poquito de atención. Otras entidades de la sociedad civil, como quien fuera la secretaria de Ambiente, que en realidad supuestamente iba a resolver el problema de Botnia, porque lo venía alentando en la conflictividad que Entre Ríos sostenía en su momento. Luego va la Secretaría de Ambiente, pero lejos de eso no resolvió absolutamente nada, ni siquiera articulaba con Cancillería, y sí lo que se armó es una muy buena agenda propia. Además está procesada porque su gobernanta y de alguna manera logró fondearse de maneras altamente discutibles y tiene un proceso ante la jueza Servini de Cubría. Entonces este es un tema realmente también importante, como ciertas entidades de la sociedad civil en realidad no quieren a lo público, y cuando llegan buscan de posicionarse para sí, para proyectarse, como aprovechan para dar un trampolín en sus vínculos internacionales, ¿no? Sin perjuicio de que la situación del esposo de Piccolotti en las conflictividades ambientales, si bien me parece que debieron haber sido bastante más cuidadas. Otro tema, por ejemplo, es de Laura Alonso. Lo que es curioso que estas entidades de la sociedad civil tan duras, tan exigentes, tan impolutas, después terminan en la función pública sin ningún problema, pero generalmente asociados a gobiernos de centro derecha. Y como ella dijo, ella persiguió una corrupción de un gobierno, pero no persiguió a la del gobierno que ella formó parte, lo cual es sumamente curioso, porque en realidad es un tema bastante complejo la gestión de transparencia del gobierno anterior, pero allí están de alguna manera y además quienes la financian, porque todas estas organizaciones, en este caso, yo recuerdo en algún momento cuando uno mira, en general no ponen demasiada información a veces del financiamiento, pero a veces lo financian la cooperación internacional de países que no tienen intereses alineados con nosotros. A veces también son, porque en Estados Unidos
quienes apoyan a esto desgravan, con lo cual dime quién te aporta y te diré para dónde vas, ¿no? Como se ha dicho, yo no lo he comprobado, pero que fue financiada también por empresas vinculadas a Paul Singer. Y fíjense también, por ejemplo, Greenpeace en la capital federal, que impulsó la ley de basura cero con Villalonga y terminó siendo funcionario del macrismo y diputado por el macrismo. Y lo curioso es que esa ley de basura cero en la capital federal lo que hace es no ser cumplida, con lo cual no sabemos cuál fue su rol desde impulsor de la ley hasta las acciones que vehementemente pudo haber llevado en el gobierno después que él formó parte, porque lo cierto es que todo el exceso de residuos de Cava, que no se cumplió la ley de basura cero, termina en la provincia de Buenos Aires, compitiendo deslealmente con los municipios de la provincia que no tienen ese techo legal de incumplimiento sistemático que tiene la ciudad. Lo mismo Javier Corcuera de Vida Silvestre también termina en el gobierno de la ciudad. Entonces, estas cosas realmente merecen y llaman la atención y tampoco podemos ser ingenuos en este punto.